Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente bien. En esta oportunidad tenemos este espacio de tiempo para poder compartir algo de lo que Dios está hablando en esta temporada, un desafío que nos ayuda a impulsar a que nuestra mirada no se vea limitada posiblemente a cuatro paredes o a ciertas situaciones, sino de que sea algo mucho más alto, mucho más grande y de mayor alcance. El mensaje de esta noche tiene como título Dimensión del Reino. Si nosotros queremos obtener algún tipo de territorio, lo primero que nosotros queremos preguntar son las condiciones de ese territorio. Si yo sé cuáles son las dimensiones de ese territorio, inmediatamente yo puedo tener una idea de qué yo podría hacer dentro de ese territorio. Si decimos que el terreno que estás comprando es de 4x20, entonces inmediatamente puedes consultar con un arquitecto de qué puedes hacer en ese espacio. Si tu territorio son de, 50 hectáreas, inmediatamente vas a ver qué puedes construir y sembrar en ese lugar. Las posibilidades cambian según las dimensiones del espacio hacia donde nosotros nos vamos a dirigir. Entonces, si hablamos de dimensiones de reino, quiere decir de que hay cosas que sobrepasan primeramente nuestra opinión, que sobrepasan nuestra comodidad, que valen mucho la pena y que son incluso hasta ilimitadas. Es como aquella bendición que Dios derramó sobre su hijo Abraham, que ha alcanzado a 1000 generaciones, por la cual también nosotros somos bendecidos. Independientemente de que ya estemos en otro país, seguimos recibiendo esa bendición, porque las dimensiones del reino son mucho más grandes que las dimensiones humanas. Entonces, si tratamos de entender este aspecto, entendemos de que las dimensiones del reino significa algo bastante grande, pero para poder recibir algo bastante grande, necesito tener también un compromiso igual de radical y completo para poder administrar aquello que puede transformarse en bendición de generaciones. En múltiples ocasiones uno puede conformarse solamente con ir un domingo a la iglesia, con tener cierta fidelidad y continuamente servir en ciertas áreas, pero eso llega hasta cierto punto, llega hasta cierta limitación en donde nuestro corazón generalmente va a ser desafiado. Va a ser desafiado a dar, va a ser desafiado a poder expandir la palabra, va a poder ser desafiado a poder compartir un testimonio, va a ser desafiado a ver realmente la voluntad de Dios. Yo puedo pensar que durante muchos años estoy bien, que estoy haciendo algo normal, que estoy, todos los días en mi trabajo, luego el domingo voy a la iglesia, veo a mis hermanos, me siento feliz y luego desde el lunes otra vez a mi trabajo y sigue la rutina. Pueden haber ciertos sucesos que rompan esa rutina y entonces empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué está pasando eso? Simplemente es que no hemos estado conectados con Dios de una forma inteligente y continua. Yo puedo tener una costumbre de prácticas, pero no voy a conocer realmente su voluntad hasta que no busque servirlo. No voy a conocer todo lo que Dios me quiere hablar, la revelación que Dios me quiere transmitir, hasta que también no conecte con la iglesia, hasta que yo no tenga una unidad con el resto de mis hermanos. Cuando solamente se transforma en algo que lo hacemos ocasionalmente o hablamos con ciertas personas porque nos la topamos de frente, pero no hemos trabajado con ellas, entonces tenemos una visión muy limitada y hay muchos canales de conexión que Dios quisiera utilizar para hablarnos, pero que no podemos acceder a ellos porque hemos cortado por la rutina todo lo que Dios quería hacer. Es como nos hemos encerrado en un cuarto de 1x1 de distancia, en medio de un gran terreno que tiene todos los recursos. Y nosotros dentro de ese cuartito, pidiendo por comida, cuando el desafío de Dios es poder salir y dar fruto desde afuera. Entonces, le invito a que podamos también no solamente quedarnos con el concepto que yo le estoy hablando, sino verlo también en la palabra y entender la forma en cómo Dios ve a aquellos que se pueden determinar a no solamente estar con lo suyo, sino que también ver aquello
que se necesita en esta sociedad. Una luz que se puede encender hace mucha diferencia entre tanta tiniebla. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1 5. En esta parte de la Biblia, la palabra de Dios empieza a hablar de una forma muy descriptiva cómo de superior es Jesucristo aún dentro de la creación, aún dentro de lo celestial. Empieza a decir lo importante de lo que es poder tener el nombre de ser un hijo de Dios. La diferencia de no solamente conocer a Dios, sino de que ser su hijo. La importancia de la herencia que uno recibe al tener este llamado de hijos. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Durante el último encuentro que tuvimos con el apóstol Olivar, nos estuvieron ministrando parte de esta palabra. No la vamos a tocar específicamente ahorita, pero una de estas frases tocó fuertemente a los corazones de los pastores que estaban ahí, que este último que leímos, que dice: él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Todo lo que nosotros podemos vivir, experimentar, está planteado desde el precio que Cristo pagó por nosotros, la apertura, el derecho legal que recibimos al ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente se quedó hasta ese punto, sino que puso a sus ángeles para que nos ayuden a ministrar, a servir, aún incluso a servicio del llamado del ministro de Dios que está encendido como llama de fuego. El llamado de Dios para nosotros no es que usted y yo permanezcamos de problema en problema y ahí a ver si ocurre un milagro para luego decir ese milagro que Dios hizo algo en mí, sino que cuando alguien es llama de fuego, cuando uno es ministro llama de fuego, significa que usted, que yo tenemos al Espíritu Santo ardiendo, y una llama de fuego no solamente ilumina, sino que transmite calor y energía. Una llama de fuego puede tener la capacidad de esparcir y incendiar todo un campo seco. Puede traer luz y vida a lo que parece ya muerto. Una llama de fuego no solo trabaja solita, no es una vela de fuego, sino que es una llama de fuego encendida. Tenemos un llamado muy especial, tan hermoso que ni siquiera Dios se lo dio a los ángeles, sino que nos lo encomendó a usted y a mí, que podamos ser luces sobre la tierra. Y vamos a seguir leyendo. Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos en ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En toda esta parte de lo que acabamos de leer, menciona la manera en cómo aún la tierra, toda nuestra creación, todo lo que parece de dimensiones gigantescas, se va a terminar, pero Cristo permanece. Es como la palabra misma, así misma se describe: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que Dios dijo que se iba a cumplir, va a cumplirse. Pero en esta última parte de esta cita bíblica menciona de que aún los ángeles han estado al servicio para aquellos que son herederos. Alguien, para ser heredero, tiene que tener un derecho, y un derecho declarado delante de la justicia. Uno no puede decir solamente yo soy heredero, sino de que tiene que haber un acto de reconocimiento como heredero. Si yo no me siento parte de la iglesia, si yo no me siento parte de mis hermanos para poder trabajar en conjunto,
difícilmente voy a heredar ciertas cosas. Hasta cierto punto yo puedo recibir revelación de lo que yo mismo debo buscar en la intimidad, lo cual es muy bueno. Pero habrán otras cosas que Dios quiere hacer, que necesita que sus herederos, que sus hijos puedan trabajar en conjunto. Una de las maneras en cómo Dios más nos prueba, nos trabaja, nos hace crecer, es a través de la humildad. Y yo tengo humildad cuando yo puedo tener la capacidad de poder recibir instrucción, aún por mis hermanos que también están en proceso y en crecimiento. De ahí también la importancia de poder trabajar como equipo. Entonces, entre todas las cosas de lo que yo le estoy compartiendo, ¿qué quiere decir dimensiones de reino? Dimensiones de reino significa la justicia de Dios aplicada en la tierra. Significa la forma, la voluntad en cómo Dios ejecuta su voluntad dentro de nosotros. Cómo yo puedo aceptar o rechazar su voluntad simplemente por abrazar la rutina o por intentar ver las cosas desde lejos. Esa situación es bastante peligrosa porque nos apartamos mucho de lo que Dios quiere y puede hacer dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder estar en dimensiones de reino? Y esto no lo digo solamente como alguien que quizás ya lo está alcanzando y ya está dentro de todas las cosas, sino como alguien que recién lo está entendiendo. Se lo digo como una persona que está comprendiendo ciertas cosas que lo pueden bendecir. Y esa comprensión significa poder ser radical en varias decisiones, poder tener la determinación para comprender que el reino de los cielos sigue siendo primero, más allá de las cosas por muy grandes que podamos planificar o pensar que pueden ser buenas. El reino de los cielos, la voluntad de Dios ejecutada y viva, son mayores. Y la verdad es que Dios nos ama mucho, nos menciona como sus herederos, como sus hijos. Entonces, dentro de su amor también está el poder hacer que nuestro corazón se llene de gozo. Y aún en las cosas que pensábamos que no iban a ir con nosotros, la verdad que somos encendidos en ese gozo porque nos movemos con un amor que es muy superior al amor humano. Es el amor de Cristo y también es el Espíritu Santo moviéndose. En la palabra de Dios también, en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 16, menciona una cita bíblica que muchas veces nos hace sentir un poco incómodos, pero que reflejan de forma muy exacta lo que le estoy comentando. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo que nos cause vómito quiere decir algo que es extremadamente desagradable. Tú puedes tener una comida que no te guste mucho, algo que quizás no es algo de tu agrado, pero quizás y que te lo comes, pero algo que te provoque vomitar es algo que es totalmente aberrante y que provoca una acción física de rechazo hacia aquello que estás por degustar. Entonces, dice la Biblia, aquí menciona un carácter de Dios que desprecia de forma muy profunda aquel que es tibio. ¿Qué es aquel que es tibio? Una persona que es tibia no siempre será una que es, no sé, vaya el domingo y peque durante toda la semana y va el domingo y peque durante el resto del día. No solamente es eso, porque sí, en parte sí también lo es. Pero ser tibio también es no tener la decisión para poder plantarse en un lugar correcto, en un sitio determinado. Durante muchos años hemos tomado el concepto humano del balance o del equilibrio. Este concepto quiere decir de que no seas demasiado radical en cierta cosa. Está bien que vayas, no sé, a la iglesia de vez en cuando, a las festividades, pero no te comprometas tanto. Ya estás ahí metido todo el tiempo. Mira, tus amigos por allá están progresando, están haciendo sus empresas y tú estás allá y te quieren dominar y cosas así. Bueno, hay muchas frases que seguramente usted ya habrá escuchado, pero todo ese sinnúmero de conceptos, de consejos que suenan como si fueran medio buenos, terminan siendo consejos que esclavizan a muchas personas y que si las permitimos que ingresen esas palabras dentro de nuestro corazón y posteriormente dicten nuestro comportamiento, terminaremos siendo gente que produce asco a Dios. Así de fuerte como lo dice la palabra.
los vomitaré de mi boca. Es como una persona que dice, yo te amo, yo te quiero, pero me gusta también estar más acá. Y terminan siendo personas que simplemente no tienen la decisión o la determinación de tomar una decisión, un pacto en firme. Por ejemplo, en la política hay muchas veces que dicen, no, este de aquí es muy radical, este de acá está muy por derecha, este está muy por izquierda, votemos al del centro. Pero el asunto está que esa persona, no digo por una preferencia específica, sino que esta persona que es indeterminada en su discurso o en la ideología que está persiguiendo, muchas veces te va a decepcionar bastante porque terminará haciendo y traicionando ciertos valores que en algún momento proclamó que iba a hacer. Pero como se movía por los comentarios, por los consejos, por la asesoría de quién sabe cuántas personas, termina haciendo cualquier cosa menos lo que se esperaba porque no tenía una decisión firme. Y serás firme, le decían uno de los amigos a Job, y podrás prosperar. Entonces, cuando tenemos una determinación por lo que Dios quiere que haga dentro de nosotros, entonces no seremos personas tibias que limitan lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero que muchas veces lo cambiamos por cualquier cosa que una persona, que un amigo, o que hasta, no sé, algún predicador de por ahí que ni nos conoce, ni sabe en qué proceso estamos, escuchamos cierta palabra y la tomamos como si fuese un consejo que nos va a llevar a bien, cuando la gente que el Señor nos está cuidando nos está diciendo otra cosa que necesitamos cambiar en nosotros. Entonces, ¿qué significa ser una persona que conoce las dimensiones del reino? Una persona que puede ser determinada para poder adquirir aquello. Dice la palabra que por mucho tiempo el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Alguien para poder tener una reacción violenta, y no solamente digo violenta por reacción del momento, sino alguien determinado a poder pelear una guerra, pelear una batalla, necesita tener una base muy firme en que sostenerse. Y nuestra base, de hecho, es Cristo. Y nuestra base también es la justicia de Dios. Entonces necesito conocerlo más, necesito también involucrarme con su iglesia, necesito poder compartir ese amor que he recibido, necesito formarme y transformarme en un discípulo para poder ejercer todo lo que Dios quería hacer dentro de nosotros. No hay nada más triste que aquello grande que pudo haberse creado, que pudo haberse realizado y nunca llegó al punto. Muchas veces yo he escuchado esta historia, por ejemplo en Brasil o en algunos lugares. Esta persona era como el próximo Messi, era el próximo Maradona, era el próximo Pelé. Jugaba súper bien hasta que se lesionó y nunca llegó. O a veces las promesas, este joven era buenísimo, pintaba para ser el máximo jugador de toda su generación, pero simplemente no brilló, tuvo malas decisiones, indisciplina y se quedó ahí. Es muy triste ver ese tipo de casos, y yo digo, ¿cómo más se sentirá el corazón de Dios cuando invirtió la sangre de Cristo en nosotros, ni que muchas veces tomamos la decisión a no involucrarnos realmente con lo que Dios quiere, por el miedo muchas veces a la familia, a ciertos conceptos medio raros que uno puede estar escuchando, y a tantas cosas, a tantos sentimientos, al corazón humano, al alma? Pero la verdad es que Dios a usted lo ama y quiere llenarlo de gozo. Quiere que usted pueda estar gozoso y feliz. No hay nada más gozoso dentro del corazón de una persona, es el poder estar ejecutando su propósito por el cual fue creado sobre la tierra. Ahí se ve todo el potencial que esta persona siempre tuvo. Vamos a leer también un pasaje bíblico, una historia en donde vemos a los apóstoles de Jesús tomando ciertas decisiones y tomando ciertas actitudes que en algún momento podrían ser medio desafiantes, bueno, bastante desafiantes, pero que ahí se ve y ahí se nota la determinación y la diferencia que hay en una persona que podría ser solo un creyente y aquel que es discípulo, aquel que es enviado y aquel que tiene el Espíritu Santo. Está en Hechos capítulo 5 versículo 17. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Dice la Biblia en otra parte, bienaventurados si te
persiguen, bienaventurados si te rechazan, bienaventurados si hablan mal de ti mintiendo, tantas cosas por causa del nombre de Cristo. Y aquí vamos a ver algo en específico, lo cual nos da una gran lección. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en las cárceles. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí nos menciona una historia especial, muy poderosa. Menciona que el concilio, una secta que tenía el poder político y religioso en ese tiempo del pueblo de Israel, estaban ardidos, estaban celosos, estaban con ira por los apóstoles, por los discípulos de Jesús que estaban proclamando libremente el nombre de Jesús. Entonces ellos buscaron la manera de meterlos presos, pero resulta que cuando los metieron presos, un ángel los liberó para que sigan proclamando, para que sigan predicando, para que lleguen a los lugares, a los templos y sigan hablando de Jesús. Hay cosas tan poderosas que el ser humano puede pensar que son grandes, pero se quedan en la nada cuando se enfrentan a las dimensiones del reino de los cielos. Ninguna cárcel humana puede frenar aquella obra que Dios quiere hacer. Ahora, si digamos que nos hubiera pasado a nosotros y que somos personas un poco endebles en decisión, un poco tibias, si nos meten presos y ya vemos la primera amenaza, generalmente correremos y buscaremos no volver a hacer eso. Posiblemente sacaremos excusas, hasta por último utilizaríamos la misma Biblia para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Buscaríamos 1001 argumentos en contra de la voluntad de Dios, solamente por ampararnos detrás del miedo. Pero yo digo, una persona que es impactada de forma tan poderosa por Dios, tiene una determinación y una asignación que cumplir sobre la tierra. Estas personas cumplieron la voluntad de Dios, el cielo respondió y siguieron cumpliendo lo que Dios quería hacer. Luego de esa historia, si nos adelantamos unos versículos, menciona que a un Gamaliel, un conocido también que aparece en la Biblia, él se reunió con ellos y ellos decían: estos tipos siguen hablando de aquel Jesús. Y él decía: hace no mucho apareció alguien que también se andaba proclamando como el Cristo, algo más o menos estoy parafraseando. Pero luego se murió y toda la gente se dispersó. Pero si estos son de verdad de Dios, entonces nos estaremos metiendo en un grave problema. Tuvo la sabiduría para poder identificar este factor.
Entiéndase que cuando Dios lo está llamando a usted, no es cualquier persona, no es solamente un pastor el que lo está llamando, no es solamente un apóstol, no solamente una persona, sino que es el reino de los cielos abriéndole una convocatoria para que usted sea una persona de transformación. No solamente ya para ser libre, no solamente ya para ser bendecido, sino también para poder ser desafiado, para poder ser comisionado, preparado para cosas aún más grandes. Es necesario que los hijos de Dios empiecen a despertar para que puedan ser diferencias sobre este tiempo. En este tiempo en donde muchas de las cosas que escuchamos es ni siquiera tener verdades absolutas, sino que, intentar buscar las autopercepciones de cada persona, vender la verdad solamente por no ofender a alguien más. Es en este momento que se necesita gente consagrada, gente que busca de verdad a Dios, porque aquellos que solamente se quedaron con la costumbre de solo ir a domingos, de solamente ser creyentes, pero no involucrarse realmente en lo que Dios está haciendo, la verdad es que la van a pasar un poco mal con todo lo que está pasando. Y ya cuando usted verá quizás a sus hijos o a la gente que usted tanto ama, bastante desviadas del amor de Dios, entonces se preguntará, ¿qué pasó? ¿Que acaso Dios no estaba ahí? Y la verdad que Dios sí estaba ahí y a usted lo estaba llamando para que pueda ser piedra de bendición y piedra de sanidad dentro de su casa. Le conviene ser un discípulo de Cristo, le conviene servir a Dios, le conviene poder ser determinado y radical en lo que le está Dios llamando. Entonces esta es una invitación abierta a que podamos buscar a Dios de una forma más profunda y también aún hasta consultar y preguntar a su pastor, a su apóstol, ¿qué necesito yo para poder crecer más en Dios? ¿Qué es lo que debo hacer? Quiero ser instruido, quiero poder ser fortalecido, quiero tener un encuentro con aquel Espíritu Santo que hizo que estos apóstoles sean tan determinados que no le tenían miedo ni al Estado, no le tenían miedo ni aún a las autoridades. Ellos no le faltaban el respeto a ninguna autoridad, no gritaban ni hacían ningún tipo de violencia contra ellos. No, ellos eran simplemente personas que hablaban la verdad con paz, que hablaban la verdad con gracia y Dios los respaldaba. Entonces esa es la diferencia de alguien determinado, alguien que sabe que puede hacer una diferencia, porque de hecho sí la puede hacer usted y yo, porque Cristo pagó el precio para que lo hagamos y nos dio ángeles también para poder cumplir toda esa tarea. Bueno, le invito a que podamos siempre estar conectados a través de, puede ser de esta pantalla, también a través de mensajes, a través de lo que Dios sigue hablando y podamos seguir creciendo más y más en su sabiduría y podamos compartir también de ese amor que nos transformó a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente que está cerca de nosotros y puedan ver esa luz que nos ha cambiado de por vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.